Congratulations, Firestar. We want you to join us. But why? Because you're a mutant like us, a person with extra power. Our teacher, Professor X, will train you in the best ways to use your powers. It's a chance to help all mankind as well as yourself. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Oliver. Yo soy ilustrador, diseñador gráfico, docente y, por sobre todas las cosas, soy fanático de las historietas y los cómics. Tal vez esa sea la razón por la cual quiero hacer este podcast. Tal vez no, es la razón de hecho. Un poco les quería contar cómo es que yo me metí en esto de las historietas, porque también hago historietas. Y es que durante los años 80 yo empecé a comprar algunas historietas en castellano, unas ediciones mexicanas. Acá lo que se conseguía mucho acá es Buenos Aires, Argentina, perdón, yo soy de Buenos Aires, capital de Argentina. Y lo que conseguíamos en Capital Federal era cómics de Editorial Novaro, que era la editorial mexicana que publicaba DC Comics. DC Comics siendo la editorial obviamente de la Liga de la Justicia, Superman, Batman. La Liga de la Justicia le decían Campeones de la Justicia, me acuerdo. Pero yo conseguía algunos números sueltos nada más. No era que tenía como la posibilidad de ir a buscar un lugar específico historietas. Entonces a veces nos íbamos a la costa con mi familia y en un localcito, en una galería, encontraba algunos cómics sueltos que los compraba y después a veces los perdía, la verdad, no los guardaba mucho. Y mi único conocimiento de Marvel, la editorial opuesta de DC, era a través de unos juegos de cartas que habían salido en los 80 por Cromi. Cromi era una marca que sacaba figuritas, álbumes de figurita y juegos de cartas. Y me acuerdo que había sacado, por un lado, los juegos de cartas de los Super Amigos, que era la DC Comics, y por el otro lado, el juego de cartas de los superhéroes, que era Marvel. Para mí, en los 80, Super Amigos era DC y Superhéroes era Marvel. Entonces yo no tenía ninguna historieta donde hubiera superhéroes de Marvel. No tenía mucho contacto. Y hasta que un día me encontré con un número de unos Vengadores que vendían en un kiosco que nunca había visto en mi vida. Creo que era un número, si no me equivoco, dibujado por George Pérez o por Starlin, no me acuerdo bien. Pero eso fue todo mi acercamiento. Y generalmente todo lo que yo veía de historietas era de DC. Pasa el tiempo, yo ya estaría en unos quinto, sexto grado del colegio y me acuerdo que ya habíamos viajado una vez con mi familia a Brasil. Y yo había quedado muy impresionado un día que cuando en el año 86, 85, 86 entramos a un local que era como una disquería, librería, y en el mismo lugar vendían un montón de historietas en portugués. Y yo nunca había visto un local con historietas, era la primera vez que lo veía. Y fue una experiencia muy impactante. Me acuerdo de agarrar un número de los Teen Titans de George Pérez y Wolfman y decir wow. Y me acuerdo que me compré esa historieta, se la pedí a mamá y después esa historieta se desarmó, se rompió, una cosa que me ha perseguido toda mi vida con las historietas. El tema es que, bueno, pasa el tiempo y ya yo estaba en quinto grado, que eso era como año 88, 89, y le empiezo a insistir a mi papá que yo quería comprar historietas. Entonces le pedimos información a una familia amiga que le compraba historietas a su hijo y le dicen que en el Parque Rivadavia, un parque que queda acá en el barrio de Caballito, donde se hace una feria hace muchos años, donde se venden libros usados, habían muchos puestos con historietas. Entonces yo le digo a mi viejo, ¿me llevas? Y entonces fuimos un domingo al Parque Rivadavia y para mí fue una experiencia increíble, yo nunca había ido y de golpe me encontré en un lugar donde había muchísimas historietas de todo tipo, de todo tipo. Y empecé a ver historietas de Marvel, muchísimas historietas de Marvel, sobre todo ediciones españolas. Acá había caído como una gran cantidad de, supongo que era un saldo, de historietas españolas de la editorial de Forum Comics de Planeta Agostini. Y en una pila yo encuentro un cómic que se llama Patrulla X. Y yo digo, ¿qué es esto, Patrulla X? Porque yo los Vengadores los había escuchado nombrar, los Cuatro Fantásticos también. Como que uno veía los dibujitos de los sábados por la mañana, que la daban por Canal 13. Entonces más o menos sabías de qué eran los personajes. Los Cuatro Fantásticos eran muy conocidos, pero los X-Men no sabía quiénes eran, menos la Patrulla X, que era el nombre que le ponían en España. A mí me llamó la atención mucho algo que fue que en la esquina superior de la historieta aparecían las caritas de los personajes. Y cuando veo las caras de los personajes, reconozco personajes que yo tenía vistos de las cartas de Cromi, que yo no tenía idea que eran un equipo. Yo no tenía idea que esos personajes formaban un equipo. Entonces me pongo a ojear esa historieta, que encima era formato español, que era como un poco más grande que el formato norteamericano, y a mí se me voló la cabeza y me compré un número que es el número que traía
la mitad del número de Uncanny X-Men 168 y el número completo de Uncanny X-Men 169. Las ediciones españolas a veces traían un número y medio. Y estaba escrito por Chris Claremont, que lo van a escuchar nombrar en este podcast un montón, y Paul Smith, un ilustrador increíble, que fue muy complicado entrar a la historieta con Paul Smith porque es un ilustrador muy especial, muy preciosista, muy virtuoso. Él venía de la animación, entonces tenía como un estilo que era algo que yo nunca había visto en mi vida. Entonces fue muy impactante eso. Entonces yo me llevé ese número de Patrulla X, lo leí y me volví loco. Fue como que sentí como que tenía algo que no me había pasado nunca, que es que yo quería saber qué pasaba después. Yo quería saber qué le pasaba a esos personajes después. Entonces volví al Parque Rivadavia 15 días después, yo no me acuerdo muy bien cuánto tiempo pasaba, y le dije a mi viejo, che, ¿me llevas de nuevo? Quiero comprarme otras historietas. Bueno, dale, vamos. Y cuando fui a la pila, donde estaban esa pila de cómics que yo vi, yo sabía que había más números de Patrulla X, también encontré en esa pila otra colección con unos personajes que yo ya había escuchado nombrar en el correo, vieron el correo de lectores que viene en las historietas, y los personajes de Patrulla X de X-Men los habían nombrado, que eran los estudiantes más jóvenes de la escuela, que eran los Nuevos Mutantes. Entonces yo agarro un número de Nuevos Mutantes, era el número 9, y me acuerdo que en la tapa decía, los compañeros más jóvenes de la Patrulla X. Entonces yo ya los conocía de nombre, pero nunca los había visto. Entonces cuando agarro ese número, era el número 9, y veo en la tapa que está un personaje que era como una mancha, era como si fuera una sombra con muchas como circulitos negros, como si estuviera explotando todo el tiempo, y se le venía encima un pibe volando, y el flaco tenía algo muy particular, que era que si bien volaba como Superman, lo que tenía era que tenía como toda una especie de como de nube, como de fuego alrededor, que parecía como vapor, fuego, y las piernas no se le veían, era como que se veía como el haz de velocidad. Y adelante, en la escena principal, había como una especie de Julio César bajándole el dedo en un circo romano a ellos, y las otras dos integrantes del equipo estaban como peleándose entre ellas, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda esto? Yo quiero llevarme esto. Y me llevé ese cómic, y fue como que flashé en el momento. Capaz tiene que ver con que yo tenía una edad más parecida a los personajes, o que tal vez yo nunca había visto un cómic donde había personajes que realmente yo los veía como personajes jóvenes. Yo ya había leído un número 2 de Titanes de Pérez, pero yo los Titanes los veía como bastante adultos físicamente. Y quizás era el dibujo de Sal Buscema, quizás era la interpretación de Chris Claremont, pero yo cuando leí esos personajes vi algo más próximo a mí. Y me había pasado también algo parecido con Kitty Pryde, de quien vamos a hablar ahora un ratito, en los X-Men. Entonces fue como una conexión automática, fue como que algo me pasó. Entonces a partir de ese momento no solo empecé a comprar X-Men, que claramente es una serie que yo quiero mucho, sino que empecé a comprar New Mutants o Nuevos Mutantes. Y eso es algo que van a notar mucho cuando hablemos de este podcast, es que yo voy a estar saltando de español a inglés todo el tiempo, porque de alguna manera mi introducción a los X-Men y a los New Mutants y a los mutantes y a Marvel fue en español. Entonces a veces me resulta raro no nombrarlos con los nombres con los que yo los conocí, pero a veces van a ver que intermitentemente paso a decir, no sé, Loba Venenosa, Wolfbane. Sepan disculpar, va a ser algo que va a ocurrir mucho. Nada, se van a acostumbrar, no es nada grave, no se preocupen. Así que bueno, nada, con esta pequeña intro sobre mi historia de cómo llegué a las historietas, nada, les doy la bienvenida a este podcast. Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los Nuevos Mutantes. Algo que voy a hacer en este capítulo, que capaz no voy a hacer tanto en los otros, es ponerlos un poco en contexto para entender de dónde surge la serie Nuevos Mutantes o The New Mutants. Para hacer eso tengo que irme al año 63 más o menos, que es cuando Jack Kirby y Stan Lee crean los X-Men. Esta serie es una de las creaciones quizás menos exitosas de la dupla Kirby y Stan Lee. Ellos dos básicamente fueron los que crearon el universo Marvel y fueron los creadores de los Cuatro Fantásticos, Capitán América Jack Kirby.
Thor, o sea, de alguna manera redefinieron en los años 60 la historieta norteamericana. Cuando ellos crean los X-Men, ahí por principios de los 60, crea esta especie de escuela para jóvenes superdotados o de mutantes. Los mutantes, a diferencia de otros superhéroes, nacen con unas habilidades que durante su adolescencia se activan, quizás por un tema hormonal, capaz por alguna cuestión emocional, y tienen diferentes habilidades. Entonces el profesor Charles Xavier, crea la escuela para jóvenes superdotados. Y en esta escuela tiene una serie de estudiantes que son los fundadores de los X-Men, o de la Patrulla X en español, que son, por un lado, Cíclope, la Bestia, Jean Grey, el Ángel y el Hombre de Hielo, Iceman. Estos son los primeros estudiantes que tiene la escuela. Ellos tenían un traje tradicional que era como, todos tenían el mismo traje, que era como amarillo y negro. Era negro con una especie de banda amarilla y un cinturón con una X. Ese era como el traje que utilizaban todos los integrantes. La serie la verdad que no funciona muy bien. No es una serie que haya tenido buena recepción. A mí en lo personal inclusive es uno de los trabajos de Kirby que menos me gusta. La verdad no me convoca mucho. Y luego de casi 7 años y casi, la verdad que números muy olvidables, salvo una pequeña colaboración que tuvo Roy Thomas con Neil Adams, que esos números son muy hermosos, pero justo cuando ellos agarran la serie, la cancelan. Y a partir de ese momento, durante 5 años, la serie lo único que se hizo fue republicar números viejos. Entonces básicamente estuvo al punto de desaparecer X-Men. Es así como Len Wein en el año 75 decide retomar la serie, y Marvel tiene una política distinta, y es intenta de alguna manera hacer algo más internacional. Intenta que los integrantes del equipo no sean toda gente blanca, por ejemplo, y que haya más diversidad. Entonces Len Wein junto con Dave Cockrum es un ilustrador que en ese momento era realmente un furor, él venía de Legión de Superhéroes, había redefinido mucho visualmente la Legión, era un ilustrador que realmente era muy muy conocido. Entonces juntos crean a un nuevo equipo de X-Men. Este nuevo equipo de X-Men contaba con 3 mutantes ya conocidos que ya habían aparecido previamente en la serie. Por un lado estaba Wolverine, que había aparecido en un número del Increíble Hulk, que era canadiense. Después estaba el irlandés Banshee, que tenía como unos poderes sónicos, gritaba y volaba. Y después estaba Sunfire, que era de Japón, que había aparecido justo en el momento este que yo les contaba de Roy Thomas y Neil Adams. Al mismo tiempo, para la serie, ellos deciden crear nuevos integrantes, nuevos miembros. Y ahí es donde se pone bastante interesante la cuestión. Por un lado está Nightcrawler, que es alemán, que parece un demonio, y él lo rescatan de Alemania. De hecho, en una imagen muy icónica donde hay como una especie de turba de gente que lo quiere asesinar porque lo ven como un monstruo, y el profesor Xavier lo salva. Después de Kenya estaba Tormenta, que era como una especie de diosa que controlaba el clima. Increíble el personaje de Tormenta. Coloso de Rusia. Y después estaba Thunderbird, que era un apache. Era un guerrero apache, así lo definían ellos. Thunderbird desgraciadamente dura muy poquito porque a la segunda misión del equipo muere básicamente, y es la primera vez que un personaje de los X-Men muere en acción. Algo que ocurre, y esto transcurre durante un número especial llamado Jansai X-Men 1, aparece por primera vez un personaje en un pequeño cameo que es Illyana Rasputin. Illyana es la hermana de Coloso, el personaje este de Rusia, y ella aparece como ahí, como ni siquiera tiene ninguna línea. Pero un tiempo después, Illyana va a ser un personaje muy importante en la serie de New Mutants, que ya van a ver cuando avancemos un poquito en el podcast, van a ver que la vamos a escuchar nombrar, no mucho, muchísimo a Illyana. El tema es que Len Wein en ese momento era editor en jefe de Marvel y tenía que escribir 4 títulos al mismo tiempo. Entonces les dijo, miren, discúlpenme, pero yo me tengo que bajar de la serie, me es imposible. Entonces había un editor jovencito asociado llamado Chris Claremont, yo les dije que le íbamos a mencionar, que automáticamente escuchó en la oficina y se dijo, hey, yo estoy interesado en esta serie. Y la verdad que como nadie estaba apostando nada a X-Men en ese momento, porque era una serie que estaba a punto de desaparecer, le dijeron, bueno, dale, agarra la serie a ver qué pasa. Y lo que pasó fue increíble. Básicamente Chris Claremont generó una dinámica entre los personajes medio entre telenovela y drama y aventura, no sé, como una ópera espacial, porque también algo que ocurrió fue que Dave Cockrum metió mucho de su impronta de lo que había traído la Legión de Superhéroes, y automáticamente los X-Men empezaron a viajar por el universo, por las galaxias, conocer otras especies. Fue como que se volvió como una ópera cósmica X-Men, y el público se fascinó.
Pero tal vez el puntapié más fuerte o la situación más fuerte que ocurrió fue cuando John Byrne, un canadiense con el que Claremont había trabajado anteriormente, decide también formar parte del equipo y juntos crean tal vez lo que yo considero, o mucha gente también considera, algunos de los momentos más importantes de la historia de X-Men y de lo que fue el pico de popularidad que tuvo la serie. Todo esto estamos hablando fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Alguna de las historias clásicas que ellos crearon fue Days of Future Past o Días de un Futuro Pasado, que hasta tuvo película, y Dark Phoenix Saga o la saga de Dark Phoenix, que es cuando Jean Grey se vuelve Phoenix y se vuelve malvada. Estas dos sagas son icónicas, son como referencia en la historia de la historieta mundial prácticamente, pero fue en el año 80 cuando John Byrne decide crear un personaje nuevo. Este personaje es Kitty Pryde. La razón por la cual crean a Kitty responde también un poco a cierto mano que estaba metiendo ahí Jim Shooter, el editor en jefe nuevo. Jim Shooter es un editor que lo van a escuchar nombrar mucho en el podcast también, porque fue muy icónico durante los años 80 y fue una pieza clave para que Marvel fuera lo que fue en esa década. También fue una persona muy odiada, y fue una persona que muchas personas que han trabajado durante esa época han detestado, han prendido fuego, imágenes de él, o sea, situaciones muy, muy complicadas. Y la verdad que es una persona que su mano en Marvel, si bien ayudó mucho en esa época, también fue muy poco bienvenida por las maneras en las que él se manejó como editor. La verdad que es un personaje muy interesante, yo les recomiendo que lean cosas sobre él o inclusive que vean algún video. Él aparece mucho en entrevistas hablando sobre esa época, hay muchas opiniones cruzadas sobre Jim Shooter. Otra persona que también es importante en esta época, que era la asistente, la editora asistente de X-Men, que era Louise Jones, Wheezy, que después se cambiaría su nombre a Louise Simonson, de la cual también vamos a hablar bastante en el podcast. Lo que pasó fue que básicamente Jim Shooter dijo, yo quiero que la serie X-Men vuelva un poco a las raíces de que era una escuela. Todo bien con que sean superhéroes, pero una de las cosas que hacían que X-Men fuera distinta era que era una escuela para entrenar a jóvenes mutantes en el uso de sus poderes. Y es así como John Byrne decide crear un personaje un poco inspirado en Sigourney Weaver físicamente y en una compañera de la universidad de él de arte, de la escuela de arte. Este personaje es Kitty Pryde, es un personaje de 13 años que tenía la habilidad de atravesar objetos y de caminar por las paredes. Lo interesante de Kitty es que a diferencia de los X-Men, ella no es una superheroína, ella es una estudiante. Y lo que genera es algo muy interesante, y eso se lo debemos a Claremont, es esta construcción de un personaje que de alguna manera representaba al lector. Los lectores sentían que en Kitty Pryde tenían una entrada directa a la perspectiva de lo que ocurría en el universo de los X-Men. Y la verdad que es verdad eso, y realmente hace que Kitty sea de los X-Men uno de los personajes con los que yo más me identifiqué también en su momento. ¿Se acuerdan que les dije que yo me había comprado esos números de X-Men? Y Kitty era como el personaje que yo decía, yo veo algo de mí en Kitty, me gusta sentir que hay un personaje más cercano a mí. La cosa es que ya entrado los 80, los X-Men estaban en un pico de fama y de ventas, no olvidemos que el título estaba vendiendo muy bien, y se empieza a escuchar unos rumores de pasillo de que Jim Shooter quería sacar otro título más, donde los miembros sobrevivientes fundadores se juntaban para formar un nuevo equipo. Esto es un rumor que sale un poco de Marvel Comics The Untold Story, es un libro que sacó Gene Hope, que es increíble, se los súper recomiendo. Es un libro que cuenta un poco todos los chismes y las internas de Marvel. Ahí van a escuchar también mucho sobre Jim Shooter. Es un libro que yo se lo recomiendo si les gusta la historia de qué pasa detrás de bambalinas, qué ocurre en el backstage de las historietas. Este libro se lo súper recomiendo. Marvel Comics The Untold Story, Marvel Comics La Historia No Contada, súper recomendado. De ese libro sale un rumor de que querían sacar este título y Louise Jones le dice a Chris Claremont, mira, no va a pasar esto, nosotros tenemos que presentar un proyecto antes, y es ahí cuando ellos deciden presentar la primera idea de lo que iba a ser The New Mutants, los nuevos mutantes, que le iban a llamar Mutants o Mutantes en base al nombre original que Stan Lee le quería poner a los títulos de los X-Men, que finalmente le cambió el nombre a The X-Men. Entonces, básicamente, Louise Jones y Chris Claremont se apuran a pitchar la idea o a presentar la idea de New Mutants y ganan de alguna manera, y Jim Shooter les da luz verde para crear el título de Nuevos Mutantes.
Y bueno, ahora para ya terminar un poco el contexto histórico y un poco los antecedentes de lo que va a ser Los Nuevos Mutantes, tenemos que mencionar un número de Marvel Team Up. Marvel Team Up es una serie de Marvel que salía hace unos años atrás, donde siempre había una aventura con Spider-Man y otro superhéroe. En este caso es el Marvel Team Up 100 de fines de 1980, de diciembre de 1980, donde está el Hombre Araña junto a los Cuatro Fantásticos. Lo importante de este número es que está escrito por Chris Claremont, ya sabemos de quién estamos hablando, y junto a Frank Miller. Frank Miller dibujando este número es el famosísimo Frank Miller, con un estilo de ilustración que quizás no es la más representativa de él, pero ese es otro tema. Lo importante es que básicamente Chris Claremont nos presenta acá a Jan Coin-Mai, es un personaje vietnamita que escapa de su país junto con sus hermanos menores y su hermano Tran, que tanto ella como su hermano tienen poderes de controlar la mente de la gente. El tío de estos chicos es un jefe criminal y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, rapta a los hermanos menores de Jan, quien ella finalmente los rescata y en el último enfrentamiento absorbe la conciencia de su hermano y por eso decide ponerse el nombre clave Karma. Lo que hace Claremont con esta historia básicamente es introducirnos al primer personaje que se va a unir a los Nuevos Mutantes, porque al final de la historia Red Richards de los Cuatro Fantásticos le pega un llamado a Xavier y le dice: che, tengo una mutante acá que es una refugiada, tiene sus hermanitos, ¿me das una mano? Y básicamente ella se va a la escuela de Xavier para luego reaparecer en lo que va a ser la novela gráfica de Nuevos Mutantes, de la que vamos a hablar en el próximo podcast. La idea del podcast es no meternos tan técnicamente a explicar la serie, sino a dialogar y a charlar sobre la serie. Y vamos a tener invitados que algunos quizás conozcan los New Mutants y algunos quizás jamás los leyeron. Lo que yo voy a hacer es les voy a dar alguna saga para que lean, algunos números para que lean, y los vamos a conversar y los vamos a charlar. Yo, siendo el fan que soy de los New Mutants, voy a tener muchas cosas para decir. Y a mí me va a gustar también un poco dialogar con gente con la que yo tengo vínculos y colegas y amigues, diciéndoles, bueno, ¿qué te parece la serie? Seguramente a algunos no les va a gustar tanto como a mí, seguramente a otros les va a sorprender, seguramente para algunos va a ser una sorpresa empezar a leer por primera vez New Mutants. Pensemos que duró durante casi todos los años 80, empezó a principios de los 80, ahora va a estar por cumplir 40 años. También un poco la razón por la que hago este podcast es por eso, porque se cumplen 40 años ya de New Mutants, y la serie duró hasta principios o mediados del año 91. Entonces es una serie muy, muy arraigada en los años 80 y un poco narrativas de esa época. A mí un poco me encanta todo eso y me muero de ganas también de que ustedes escuchen este podcast y vean qué les pasa mientras charlamos contando un poco sobre The New Mutants, los Nuevos Mutantes. Así que sin más, les doy la bienvenida a este nuevo podcast. No somos X-Men. Es una idea original de quien les habla, Patricio Oliver. Me pueden encontrar en patriciooliver.org en Instagram, donde ahí también vamos a hacer las publicaciones anunciando los nuevos capítulos, y en Twitter como Patricio Oliver. El gran trabajo de producción y edición de audio es de Ian Gutiérrez. Lo pueden encontrar en Ian Veneno en las redes sociales. La hermosa música original del podcast es de Luciano Vitale. Lo pueden encontrar en Instagram en Luciano-Vitale-Torres. Pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Recuerden recomendarlo si les gustó el podcast y nos vemos en la próxima.